Hola, mi nombre es José Morales y junto a nuestro equipo desarrollaremos este informe sobre el sistema operativo FreeBSD, donde abarcaremos sobre su historia, luego tipos de licencia, características, procesos, memorias, sistemas de archivos, entre otros detalles, para luego llegar a una conclusión sobre esto. Para conocer el origen del sistema operativo FreeBSD, tenemos que remontarnos a la década del 70, más precisamente en la Universidad de Berkeley, California, donde surge una necesidad de tener un sistema operativo para los alumnos y profesores, y la empresa AT&T decide proveer a la universidad del sistema operativo donde AT&T era propietario, ¿sí? Su licencia era propietaria, le provee el sistema operativo Unix para que puedan trabajarlo con su código totalmente abierto, para que sigan actualizándolo y desarrollándolo e investigando. El tema fue que, bueno, la universidad al poco tiempo eh, modifica el código y crea su propio sistema operativo, siempre con los permisos que le daba AT&T. Ese sistema operativo, por medio de Bill Choi, en 1977, empieza a distribuirse en distintas universidades bueno, y funciona muy bien, da buenos resultados. Por ende, hay otras entidades que empiezan a pedir ese sistema operativo, pero el gran problema era que los costos eran muy altos porque todo dependía de AT&T y como tener una licencia propietaria tenían que abonarla, ¿no? Básicamente. Entonces, esas entidades y demás empezaron a solicitar a la Universidad de Berkeley que haga un sistema con una licencia del tipo libre, ¿sí? Donde no tengan que abonar o menos costosa. Entonces, ya en 1989 surgen dos sistemas operativos, el NET 1 y el NET 2, con licencia directamente de la Universidad de Berkeley. Ya sin la aprobación de la gente AT&T. Entonces, desde ese momento ya empieza a surgir un conflicto que lleva a una demanda judicial por parte de AT&T por violación de los derechos de propietario, que lógicamente era lo que estaba sucediendo, de su sistema Unix. Por otro lado, tanto la Universidad de Berkeley como uno de sus alumnos, William Holitz, este último crea el 386 BSD y la Universidad de Berkeley crea el BSD 386 que estaba, digamos, era para el Intel 80386, ¿sí? Um, Luego pasa bastante tiempo por el tema de la demanda, y cabe aclarar que la demanda estaba hecha sobre el sistema operativo que había hecho la Universidad de Berkeley y no sobre el de Holitz, que el de Holitz era el 386 BSD y el de la Universidad de Berkeley era BSD 386, eran muy similares los nombres. Eh, lo que empieza a suceder es que Holitz deja como un año el 386 BSD, como que lo deja un poco de lado, el sistema empieza a tener errores, entonces surgen estos tres colaboradores, que eran Nate Williams, Rod Grimes y Jordan Howard, que le proponen a Holitz, eh, digamos, mejorar y actualizar el 386 BSD, eh, con el que la opinión digamos, de Holitz fue afirmativa para que ellos colaboren. eh, y al tiempo, cabe aclarar que Holitz y su esposa, Lynn, fueron los que hicieron el 386 BSD y según se rumorea es
que hubo un conflicto entre la pareja y estos colaboradores y deciden terminar con la relación con los colaboradores, con lo cual estos colaboradores deciden hacer su proyecto, seguir el proyecto pero por su cuenta, y ahí es donde nace el nombre de FreeBSD, de este nuevo proyecto que estaban haciendo estos chicos. Al mismo tiempo, el tema judicial de AT&T contra la Universidad de Berkeley continúa hasta que en 1994 ya el fallo es a favor de Berkeley, y le da el permiso en ese fallo de el nuevo proyecto que estaba por lanzar Berkeley, que era el 4.4 BSD Lite. Le da ese permiso de distribuirlo libremente, ¿sí? Sin tener la licencia de AT&T, digamos, de Unix, que en realidad ya no era AT&T, sino que era Novell la empresa, porque ya AT&T había sido comprada por la empresa Novell. Por otro lado, todas las versiones que digamos estaban dando vuelta con digamos que eran de licencia propietario de AT&T, tenían que migrar a otra versión, que era la versión de el 4.4 BSD Lite, o de ahí en adelante estar basado en el 4.4 BSD Lite. Entonces, todos los que, bueno, en el caso los chicos que estaban haciendo el proyecto FreeBSD, tuvieron que basarse luego, o sea, cambiarlo y basarse en el 4.4 BSD Lite para llegar a lanzar el primer, digamos, FreeBSD con licencia de licencia BSD, sin ningún tipo de propietario, que ahora vamos a comentar igualmente el tipo de licencia que este sistema tiene. Si abordamos el tema del tipo de licencia de FreeBSD, podemos analizar que es una licencia permisiva, ya que es una licencia de software libre, basada en la licencia BSD. Lo interesante es que no tiene copyleft, lo cual nos da la libertad de modificar, de comercializar, de tener el acceso a la fuente o al binario, digamos, del sistema, de redistribuirlo, ¿sí? Y tener el libre uso del mismo. Ahora bien, si la redistribución y el uso en las formas de código fuente y binario, con o sin modificaciones, están permitidos siempre que se cumpla el aviso del copyright, ¿sí? Que básicamente lo que dice es que no se hace encargo, digamos, quien hizo digamos, en donde uno basa ese sistema operativo, en este caso es FreeBSD. Si uno crea otro sistema operativo basado en los que crearon el FreeBSD no se hacen responsables de los daños que puedan llegar a tener las personas con el nuevo sistema operativo que uno crea, ¿sí? Entonces, tampoco se puede, basándome en la licencia, ¿sí? No se puede alterar, no se puede fraudulentar, ni demandar como decía antes, al autor, digamos, al creador de FreeBSD, si es que puede llegar a tener fallas ese nuevo sistema operativo que uno crea, y tampoco puede adjudicarse con su sistema operativo nuevo, o sea, no puede decir que no está basado en el sistema, digamos, de BSD y FreeBSD, ¿sí? Un poco eso es la idea de la licencia,
pero sí se permite, como decía antes, comercializar libremente porque tenemos el código, solamente hay que tener esos detalles que se aclaran. Bueno, me presento, mi nombre es Federico Marrelli y yo voy a estar charlando un poco sobre las características del sistema operativo FreeBSD. Primero y principal, podemos clasificar a nuestro sistema operativo por tipo de licencia, cantidad de usuarios soportados, cantidad de tareas simultáneas que puede realizar el sistema y cantidad de procesadores. En base a tipo de licencia, como fue mencionado anteriormente, FreeBSD tiene un tipo de licencia de software libre. En cuanto a cantidad de usuarios soportados, tenemos un sistema multiusuario, es decir, es capaz de brindar servicio a más de un usuario al mismo tiempo. Con respecto a la cantidad de tareas, nuestro sistema operativo es capaz de efectuar multitarea expropiativa con prioridades dinámicamente ajustadas para asegurar que distintas aplicaciones y usuarios compartan el ordenador de un modo equitativo. Por último, en base a la cantidad de procesadores, FreeBSD es un sistema multiprocesador, es decir, tiene dos o más procesadores del mismo tipo que pueden llegar a trabajar paralelamente. Bueno, a continuación vamos a enumerar un poco las características notables que tiene el sistema FreeBSD, como por ejemplo su conexión de redes TCP/IP muy robusta, con soporte para estándares industriales como SLIP, PPP, NFS, DHCP y NIS. Esto quiere decir que tu máquina FreeBSD puede interoperar fácilmente con otros sistemas y hacer de servidor en una empresa, proporcionando importantes funciones como NFS, esto sería acceso a ficheros remotos, y servidor de correo electrónico o poniendo a tu organización en Internet con www, FTP, servicios de enrutado y cortafuegos. También cuenta con miles de aplicaciones listas para ser utilizadas que se hallan disponibles en la conexión de ports y paquetes. Su protección de memoria garantiza que las aplicaciones o los usuarios no pueden interferirse, es decir, un caso de error fatal en una aplicación no afecta al resto. Otra de las características notables que tiene FreeBSD es que su código fuente es compatible con el de los más populares sistemas de Unix. Gracias a esto, la mayoría de las aplicaciones solo necesitan unos pocos cambios, si es que necesitan algunos, para poder funcionar. Entonces, tenemos muchas aplicaciones fácilmente portables desde Internet, gracias a esto. FreeBSD es un sistema operativo de 32 bits, de 64 bits sobre alfa, y fue diseñado como tal desde el comienzo. Otra de las características que tiene es que el diseño de la memoria virtual con paginación bajo demanda y de la caché unificada de VM Buffer satisface a aplicaciones que requieren grandes cantidades de memoria de forma eficiente, aún dando respuestas interactivas a otros usuarios. Otra de las cualidades que tiene es que X-Window System es un estándar de la industria, provee a los usuarios de una interfaz gráfica por el coste de una tarjeta VGA y un monitor común, y viene con los fuentes completos. También cuenta con soporte para SMP en máquinas con múltiples CPUs y con una compatibilidad binaria con muchos programas nativos de Linux, SSO, SBR4, BSDI y NetBSD. Tiene una colección completa de herramientas de desarrollo en C, C++, Fortran y Perl, y en su colección de ports y paquetes se encuentran muchos más lenguajes adicionales para la investigación y desarrollos avanzados. Con FreeBSD disponemos del código fuente del sistema entero, es decir, contamos con el mayor nivel de control posible sobre su entorno. Y por último, su documentación en línea es extensa. Bueno, acá como verán,
vamos a enumerar un poco lo que son algunas ventajas y desventajas del sistema y también algunos usos, aplicaciones comunes que se le da al sistema operativo FreeBSD. Entre sus principales ventajas podemos encontrar que FreeBSD es un sistema operativo extremadamente limpio y predecible. Puede actuar realmente como una buena alternativa a las plataformas Unix tradicionales. Es un núcleo monolítico y su principal interés es el de seguridad. Es muy estable, tiene buena documentación y en último lugar se basa en su licencia de software libre. Por otra parte, entre sus desventajas podemos encontrar un problema de compatibilidad de software a partir de ahora. Es verdad que hay menos soporte para desarrolladores que en otros sistemas. Es un poco complejo de entender y necesita una buena cantidad de práctica. Bien, ahora voy a pasar a hablar un poco sobre las aplicaciones y usos comunes que se le puede dar al sistema operativo FreeBSD. En primer lugar, se puede usar como un sistema embebido que se puede ampliar fácilmente para admitir PowerPC, MIPS y ARM. En segundo lugar, podemos apreciar que se utiliza para la educación, ya que es un buen modo de estudiar sistemas operativos, arquitecturas de computadores y redes. También es usado frecuentemente como servidor. Eh, un FreeBSD generalmente contiene un montón de software significativo relacionado con los servidores del sistema base y la colección de puertos. Entonces, esta disponibilidad de una gran cantidad de software significativo nos permite configurar el FreeBSD fácilmente y se puede usar como servidor web, como firewall, como servidor FTP, servidor DNS, servidor de correo o enrutador. Por otra parte, es una excelente plataforma para la investigación de sistemas operativos y otras ramas de la informática. También lo podemos encontrar como redes, gracias a la pila TCP/IP de FreeBSD, que contribuye en gran medida a la difusión de estos protocolos y admite una amplia gama de redes como IPSS, SCTP y IPv6. Otra de sus utilidades frecuentes es como estación de trabajo X. FreeBSD es una magnífica elección como terminal de trabajo X de bajo coste. Por último, lo podemos ver también como desarrollo de software. El sistema base de FreeBSD viene con una colección muy completa de herramientas de desarrollo que incluyen el famoso compilador y depurador de C y C++ de GNU. Bueno, para ir cerrando un poco el tema de características del sistema operativo, vamos a ver un poco FreeBSD en práctica. Son las cosas para las que generalmente usamos FreeBSD. Se puede utilizar para Firewall NAT junto con filtrado de paquetes, para usarlo como servidor de medios domésticos, como proxy de filtrado de contenido web, como NAS. Como GAR sirve para almacenar archivos de diferentes extensiones, para servicio de DNS dinámico, como DNS, a partir de los servidores web, Apache, MySQL y Moodle. Y por último mencionamos algunos de los grandes sitios web que corren sobre FreeBSD. Encontramos a Yahoo, Apache, Bing, Blue Mountain Arts, Pair Networks, Whistle Communications, Microsoft, Hotmail y por último Mi nombre es Daniel Romani. En esta ocasión, como parte del informe que venimos presentando acerca del sistema operativo FreeBSD, vamos a hablarles un poquito acerca de procesos. Bueno, vamos a recorrer un poco de qué se tratan los procesos.
lo básico, cómo se conforma el ciclo de vida, algunas funciones para acceder a los mismos y su información, el estado de los procesos que estados pueden tomar y funciones y los system calls que los afectan. Bien, antes de comenzar, vamos a charlar un poquito acerca de dos características que posee el sistema operativo FreeBSD que nos conciernen respecto al tema que estamos desarrollando. En primer lugar, tenemos que es un sistema operativo multitareas. ¿Y esto qué significa? Esto implica que crea la ilusión de que varios procesos están sucediéndose, están ejecutándose simultáneamente, y esta ilusión de concurrencia se da por una secuencia de asignación de recursos, de establecimiento de prioridades que controla el kernel. Quizás para ejemplificarlo un poco, en principio esta política de asignación a través de varios procesos determina prioridades respecto a los procesos o a los hilos de esos procesos que necesiten ser ejecutados y les asigna una prioridad de alto nivel y bajo nivel en una fila. En caso de que haya un bloque de procesos, se bloquee y necesiten ser ejecutados sin una prioridad distintiva, la política cambiará a round robin, esto es determinar a través del quantum, que es una medida de tiempo que se le va a asignar equitativamente a cada uno de esos hilos para que se ejecute uno detrás del otro. Después tenemos que se trata de un sistema multiprocesos, esto es que soporta el multiprocesamiento, es decir, la ejecución de varios procesos al mismo tiempo si la CPU lo permite. Bien, en primer lugar, ¿qué es un proceso? Bueno, un proceso es una parte de un programa en ejecución. Es una instancia de ese programa más su contexto. El contexto o PCB, que es Process Control Block, es básicamente una tabla que contiene información relevante para la ejecución de ese proceso, para que el sistema conozca los recursos que necesita, el tiempo que lleva ejecutándose, entre otro tipo de información, más subrutinas que atañen a ese proceso. Obviamente esto es manejado por el sistema operativo, que es quien, como dijimos anteriormente, manipulará y llevará a cabo las políticas de asignación de tiempo y de recursos y prioridades para estos procesos. Por último, como dijimos, este es un concepto manejado por los sistemas operativos, son estos quienes controlan la creación y la terminación de los procesos. Siempre la creación sucede a petición de otro proceso, pero siempre es el sistema operativo quien está detrás de estas acciones. Bien, ¿cómo se conforma un proceso? En primer lugar tenemos el Process ID, esto es un número específico único que identifica al proceso en cuestión. Luego tenemos el signal state, que es el estado de la señal pendiente o en ejecución. Tenemos el tracing, contiene información relevante, importante para el rastreo del comportamiento del proceso, tiempo que estuvo en ejecución, señales que recibió, etc. Tenemos los timers,
que muestran el tiempo que ha estado en ejecución el proceso. Luego tenemos el PCB, que es el Process Control Block, eh, o el bloque de control de procesos. Es una tabla básicamente que contiene información para la ejecución del proceso y del uso de recursos. Contiene información como, por ejemplo, punteros al proceso anterior, punteros al siguiente, eh, archivos a los que tiene acceso, dispositivos a los que tiene acceso, entre varias otras información. Bien, vamos a charlar ahora acerca del ciclo de vida de los procesos. En un primer momento, un proceso padre, a través del mecanismo de bifurcación o fork, va a crear otro proceso, eh, pasará a ser un proceso dependiente de este proceso, o dicho de otra manera, el proceso hijo, al cual va a tener un ID propio, único, y le va a compartir sus recursos y su PCB. Este proceso va a desarrollarse, va a estar primero, vamos a charlarlo luego, pero su primer estado va a ser de nuevo, en el que va a ser creado, va a obtener la información necesaria y va a entrar en la cola para ser ejecutado. Una vez que ingrese y su ejecución, pueden pasar varias cosas, entre ellas que termine, es decir, que deje de ejecutarse por dos razones, que pueden ser por un error o porque completó sus tareas con éxito. Entonces se va a ejecutar la rutina exit. O también puede haber otra razón, que es que se le solicitó a este proceso que termine. También hay una cuarta, que es que el proceso padre desaparezca, termine. Entonces, acá el proceso hijo quedará huérfano y en esa instancia el kernel va a devolver este proceso al init, que es el primer proceso creado, el cual se encargará de terminar este proceso para liberar la memoria que ocupaba. Pero volviendo a las primeras dos formas de determinación, cuando se produzca el exit, este proceso pasará a ser un proceso zombie. Esto que significa que el proceso padre va a requerir la información acerca del estado de ese proceso hijo y posteriormente a liberar la memoria y los recursos que consumía. En el interín, mientras tanto de que eso suceda, este proceso que ya se ha detenido permanecerá en este estado zombie hasta que eso suceda. También en ese mientras tanto el proceso padre entrará en espera hasta obtener los resultados de las tareas que llevó a cabo el proceso hijo. Bien, en formas de acceder a los procesos tenemos principalmente dos. Una es PS, esta es estática. Esto quiere decir que va a devolver todos los procesos que se han ejecutado con información básica relativa a los mismos. Esto es su identificador, el tiempo que han estado en ejecución, las señales que han utilizado y la dirección de los mismos. Por otro lado tenemos el top, que este es dinámico, esto es decir que va a refrescar esta información de los procesos que están en ejecución cada 5 segundos aproximadamente, y va a ir mostrando el estado de cada uno de estos procesos en el tiempo. Bien, el estado de los procesos, como mencionamos al pasar previamente,
va a comenzar con la creación de un proceso nuevo y va a adquirir el estado de nuevo, y este estado implica la creación del mismo, la asignación de un ID, de su tabla de su bloque de control de procesos, y la asignación de esos recursos, dispositivos y la información necesaria para ejecutarse. Cuando sea su turno, cuando el job scheduler le dé el OK y pueda ejecutarse, pasará al estado de normal, esto es decir que va a entrar en ejecución, o en caso de que esa ejecución se detenga por la razón que sea, porque se le pida entre un proceso de mayor prioridad o a un recurso que necesite no esté disponible, pasará a estar a la espera o detenerse completamente. Una vez que este proceso termine, pasará al estado de zombie. Esto es decir que la terminación es un proceso, tiene que desarrollarse en términos de que devuelva información, su estatus al proceso que lo creó, y pase a liberar la memoria y los recursos que estuvo utilizando en su ejecución. Hasta que eso no suceda, el proceso no dejará de existir y permanecerá en estado zombie. Bien, funciones y system calls. Estas funciones son utilizadas por los procesos para llevar a cabo diferentes acciones que ya estuvimos viendo, y cada una de estas funciones enviará señales a los otros procesos, que son las que se encargarán de llevar a cabo la acción que requieren. Estas señales, como ya vimos, pasan a formar parte del PCB, de los atributos de cada proceso, a la espera de que sean ejecutadas. Tenemos unos ejemplos aquí, como mencionamos anteriormente, fork, que es la bifurcación, cuando se crea un proceso nuevo. Tenemos el wait, que es cuando un proceso entra a la espera de que un proceso hijo cumpla su función, lleve a cabo su tarea, o quede a la espera de a un recurso o memoria. Tenemos exit, que bueno, va a enviar una señal, como puede ser un sigterm o un sigkill. Quizás aquí la diferencia es que el sigterm no es mandatorio, es decir, puede el proceso ignorarla, y en cambio el sigkill no, va a detenerse sea lo que sea que esté haciendo. Otro ejemplo, tenemos el SIGSEGB, que esto es cuando se genera una violación de segmento y ese proceso no tiene los permisos para operar a donde pretende. Mi nombre es Pablo Col y a continuación voy a explicar el sistema de arranque de FreeBSD. El sistema de arranque de FreeBSD está compuesto por un proceso de 3 etapas: la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3, o también llamada loader, pero hay que tener en cuenta que hay una etapa previa a este proceso denominada etapa 0 o también boot 0. También hay que tener en cuenta que hay una etapa posterior al proceso de 3 etapas, que es cuando el kernel le pasa el control del proceso al init. Cabe destacar que el sistema de arranque de FreeBSD es un sistema bastante flexible, nos brinda flexibilidad en el sentido de que podemos elegir el kernel y también los módulos para cual nosotros deseamos inicializar el programa. Con respecto a la etapa 0 o boot 0, se da al principio cuando encendemos el ordenador. Cuando encendemos el ordenador se ejecutan las rutinas de la BIOS, del Basic Input Output System. Una de estas rutinas se llama IPL y la función que tiene es buscar en el disco duro, más precisamente en el MBR, el Master Boot Record, la tabla de particiones.
Con ella busca la partición activa, que es la que contiene la información necesaria para encontrar al administrador de arranque. Este administrador de arranque es el que llamamos boot 0. El boot 0 espera encontrar un programa y este programa, una vez ejecutado, es el que va a continuar el proceso. Con respecto al proceso de arranque de 3 etapas, compuesto por la etapa 1, la etapa 2 y el loader, la etapa 1 y la etapa 2 conceptualmente son parte del mismo programa. Lo que sucede es que están divididos por una cuestión de espacio. La etapa 1 almacena información del segmento para encontrar y ejecutar a boot 2. Y boot 2 comprende el sistema de archivos de FreeBSD. También nos puede proporcionar una interfaz simple para que podamos elegir el kernel que se va a ejecutar. Por último tenemos en el proceso de arranque de 3 etapas, la etapa 3, que es la que también denominamos el loader. Cuando se ejecuta el loader, este nos proporciona un archivo de configuración que es el que nos permite arrancar el sistema operativo. Como se mencionó anteriormente, la etapa 3 del proceso de 3 etapas es denominada también loader o cargador. El loader o cargador está localizado en el sistema de archivos de FreeBSD. Este utiliza una serie de comandos integrados que son de fácil uso, respaldados por un intérprete más poderoso con comandos más complejos. Durante la inicialización del sistema, el cargador hace una comprobación en busca de una consola y discos, y así es como sabe desde qué disco se está arrancando. Así es que se establecen las variables necesarias y posteriormente es iniciado el intérprete donde se pueden ingresar comandos desde un fichero script o de manera interactiva. A continuación, el cargador leerá y verificará los cambios locales que se hayan hecho para establecer valores a las variables modificadas. El loader actúa sobre estas variables y carga los módulos y kernel seleccionados. Y por último, el cargador hace una pausa de 10 segundos. Si no se interrumpe, presionando una tecla distinta a Enter, arranca el kernel. Si se interrumpe es porque deseamos hacer algún cambio. Para finalizar, el kernel le pasa el control al init. El init no corresponde al proceso de 3 etapas, pero sí es la última etapa del proceso de arranque de FreeBSD. Durante el init se da la inicialización del proceso de control. El init asegura que los sistemas de archivos disponibles en el sistema sean consistentes. Si alguno no lo fuera, init puede corregir los problemas y colocar el sistema en modo usuario único. De esta manera, el administrador del sistema puede resolver el problema. De lo contrario, es decir, si no hubiese ningún problema, el sistema arranca en modo multiusuario. Con respecto al menú de arranque del FreeBSD, podemos decir que puede llegar a variar según la versión, pero en líneas generales contamos con 5 opciones. Para acceder a cualquiera de ellas hay que apretar el número en pantalla que está sujeto a cada opción. La primera es el Boot Multiuser. Lo que hace es arrancar el proceso con normal funcionamiento. Es decir, es la opción normal para arrancar FreeBSD. Boot Single User, que es la opción 2, es el modo de instalación para un solo usuario. La tercera opción, que es Escape to Loader Prompt, lo que hace es iniciar el sistema con un menú de comandos de bajo nivel. La cuarta opción, el Reboot, lo que hace es reiniciar el sistema. Y la quinta opción se llama Configure Boot Options. Abre un menú con más opciones para el arranque, como por ejemplo lo que puede ser el Safe Mode, en caso de que tengamos algún bloqueo a la hora de inicializar el sistema. Cabe destacar que algunas versiones tienen otra opción denominada kernel, que es donde directamente aquí podemos modificar el kernel que queramos
usar para inicializar el sistema. Hola, mi nombre es Julián Parodi y para continuar con la presentación del sistema operativo FreeBSD voy a hablar sobre memorias. En esta parte se van a tratar temas como la memoria RAM o memoria física, la memoria virtual, el gestión y el manejo de ambas y las funcionalidades que tiene y los métodos que utiliza. Bueno, como parte principal, FreeBSD como sistema operativo soporta tanta memoria física como la plataforma en la que está corriendo. Hay que tener en cuenta que las diferentes plataformas tienen distintos límites de memoria. Por ejemplo, un procesador i386 sin PAE soporta como mucho 4 GB de memoria y con PAE puede extenderse a 64 GB de memoria, o sea que puede direccionar hasta esa cantidad. Pero para entender un poco esto, primero hay que dejar en claro qué es PAE. PAE es un método o un ajuste que permite acceder a más gigas de memoria que la que está instalada en la máquina. Sus siglas significan Physical Address Extension o extensión de memoria física, y esto se utiliza para que las CPUs x86 de 32 bits puedan direccionar más de 4 GB de memoria. Este método lo que hace es remapear la memoria y utilizar las direcciones disponibles como memoria física adicional. En el caso de que este remapeo no fuera hecho, estas direcciones son sobrescritas por reservaciones de memoria por parte del hardware para dispositivos hardware, que tienen un rango por encima de 4 GB, por lo que estas direcciones ya no estarían disponibles para nuestro uso. En la actualidad este método no es muy utilizado debido a que trae algunas desventajas. Una de ellas es que es más lento que el modo normal sin PAE y los módulos cargables no están soportados. Otra es que la mayoría del hardware nuevo de x86 ya soporta correr en 64 bits, o sea que tiene un espacio de direcciones mucho más extenso y no necesitaría tal ajuste. También hoy en día la versión de FreeBSD que se recomienda usar es AMD64 en lugar de la versión de i386, si es que se necesita más de 4 GB. Y además, hasta la versión 10 de FreeBSD, las plataformas AMD64 ya admiten hasta 4 TB de memoria física, por lo que el PAE queda medio obsoleto. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el manejo de memorias. En este tema tenemos que destacar dos puntos que son los más importantes. Por un lado, tenemos la memoria física o memoria RAM, que es la que se encarga de la paginación y administración de la memoria caché. En esta memoria física se guardan los datos de las aplicaciones que están abiertos, o sea que ya están en uso. Puede ser para lectura, para escritura y también para acceder a ellos con una mayor rapidez. Este contenido que tiene la memoria RAM puede ser modificado mediante programas, ya que interactúa directamente con la CPU. Tiene una principal desventaja, que es su gran volatilidad, ya que cuando ésta deja de recibir energía o algún impulso eléctrico o se apaga la máquina, se pierde toda la información que se tenía almacenada en ese momento. La memoria física está segmentada en páginas. Estas páginas se clasifican según su estado y al conjunto de sus funcionalidades se los denomina paging. El paging es un sistema de paginado interno que está compilado adentro del kernel, en donde el kernel puede saber si una página está limpia o está sucia. Las clasificaciones de las páginas son, por un lado tenemos el cableado, que es la memoria no paginable, y no se puede liberar hasta que el propietario la libere. Activo son las páginas que están en uso, que se usaron recientemente por el usuario, perdón. Inactivas son las páginas que fueron activas pero ya no están en uso. Caché son las pertenecientes a la memoria y libre son las que aún no fueron utilizadas pero están disponibles. Cuando la memoria solicita el uso de una página, se crean colas de búsqueda que operan en forma de LRU, la menos utilizada recientemente. O sea que busca primero las localizaciones que tienen menor probabilidad de ser utilizadas nuevamente. Bueno, después de haber visto lo que es un poco la memoria física, memoria RAM con sus funcionalidades, tenemos la memoria virtual. En este esquema de gestión de memoria, los procesos se ejecutan sin estar completamente cargados en RAM. Para entender un poco cómo funciona este sistema de memoria virtual de FreeBSD, hay que mirarlo desde la perspectiva de un proceso de usuario, en donde cada proceso de usuario tiene un espacio de direcciones de memoria único, privado y contiguo, que tiene distintos tipos de objetos de memoria.
Por un lado tenemos el código del programa, que solo es de lectura, y por el otro lado están los datos del programa, que son de copia sobre escritura. Todo esto conforma un solo fichero mapeado en la memoria. Cuando se carga un programa en el espacio de la memoria virtual de un proceso, esta área primero se mapea en la memoria y está respaldada por el propio binario del programa. Entonces, esto permite que la memoria virtual libere o reutilice la página y que luego la pueda volver a cargar desde el binario. Pero cuando un proceso modifica estos datos, la memoria virtual hace una copia privada en ese proceso. Entonces los datos pueden ser modificados página a página, mientras que el mapeo de ficheros engloba varias páginas a la vez. Esto parece simple, pero se vuelve un poco complejo cuando un proceso se bifurca. Lo que pasa en este suceso es que se pasa de tener un proceso a tener dos, y cada uno de esos procesos hijo viene con su propio espacio de direcciones privadas que incluyen cualquier modificación que hizo el proceso padre o el proceso original. FreeBSD todo esto lo gestiona a través de un modelo de capas, en donde la capa más baja es el fichero del programa binario. Después, por arriba de esa capa, hay una capa de copia sobre escritura para mantener las páginas que fueron copiadas del fichero original. Lo que pasa acá es que si el programa modifica una página de datos del fichero original, la memoria virtual, el sistema de memoria virtual recibe un fallo de página y automáticamente realiza una copia en la capa superior. En el momento en que un proceso se bifurca, se empujan nuevas capas de objetos de memoria hacia arriba. Este modelo tiene algunas desventajas, por ejemplo que al recibir un fallo en la memoria virtual tiene un costo de tiempo de escaneo y de memoria muy alto y quedan páginas muertas e inaccesibles al final de la pila de objetos de la memoria virtual. Y una ventaja que tiene es que la creación de procesos es bastante rápida, ya que no necesita realizar una copia real de los datos. Las páginas de datos privadas se crean como páginas de copia sobre escritura. Cuando se hace un cambio y una copia, el objeto de respaldo original ya no se puede usar para guardar una copia de la página cuando la memoria virtual lo necesita. Entonces acá es donde entra este mecanismo de swapping o intercambio. El intercambio se utiliza para crear almacenamiento de respaldo para la memoria que de otra forma no la tendría. FreeBSD asigna esta estructura de gestión del intercambio para un objeto de memoria virtual solamente cuando lo necesita realmente. Esto lo que hace es la baja de la memoria en el sistema para procesos inactivos por más de 20 segundos. Remueve completamente el proceso de la memoria y solamente se utiliza este mecanismo cuando el paging no se da abasto con las necesidades de memoria del sistema. Para ir resumiendo un poco lo que es memorias en FreeBSD, FreeBSD tiene un enfoque de dos niveles. Por un lado tenemos, si hay memoria disponible, se utilizan los recursos no utilizados recientemente por los procesos. Y cuando no hay memoria disponible, se cambia el contexto del proceso al almacenamiento secundario. Para aprovechar la memoria escasa se creó Nmap. Nmap permite a los procesos no relacionados solicitar un mapeo compartido de un archivo en sus espacios de direcciones. Entonces, varios procesos pueden compartir un mismo archivo, pero si uno lo modifica, todos van a ver lo que se modifica. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Villalba y para continuar con el proyecto de FreeBSD voy a hablar sobre el File System. Los sistemas de archivos son una parte integral de cualquier sistema operativo. Permiten que los usuarios carguen y almacenen archivos, brindan acceso a los datos y, por supuesto, hacen que los discos duros sean útiles. En FreeBSD, este sistema de archivos se conoce como Fast File System o FFS, que se basa en el sistema de archivos Unix original. Este tiene compatibilidad para brindar soporte para acceder a datos de otros sistemas operativos localmente, es decir, datos almacenados en dispositivos de almacenamiento USB, unidades flash y discos duros conectados localmente. Cuenta con soporte para algunos de los sistemas de archivos no nativos tales como Linux Extended File System y The Sun Z File System. El árbol del sistema de archivos está organizado para conveniencia administrativa. Se proporcionan áreas distintas dentro del árbol del sistema de archivos, las cuales son para archivos que son privados para una máquina, archivos que pueden compartir varias máquinas de una plataforma en común y archivos que pueden compartir todas las máquinas y directorios de inicio. Ahora vamos con las principales características del Fast File System.
Este cuenta con un grupo de cilindros para mejorar la localidad. Estos mismos generan una copia de superbloque en cada grupo de cilindros para mejorar la tolerancia a fallos y un mapa de bits de bloque libre por grupo de cilindros. Este admite la asignación de bloques consecutivos. También contiene bloques más grandes para mejorar el rendimiento, una agrupación de operaciones de I/O para mejorar aún más el rendimiento, también fragmentos de 1/2 y 1/8 de bloques para reducir la fragmentación, y nodos preasignados dispersos en grupos de cilindros. También cuenta con una lista libre de mapa de bits para una asignación rápida y posee la capacidad de reconstruir listas libres después de un bloqueo. Ahora vamos a hablar sobre algunos de los comandos de Fast File System. El Fast File System proporciona instalaciones para almacenar el sistema de archivos de datos en un dispositivo de disco. Fast File System se ha optimizado a lo largo de los años para la velocidad y confiabilidad. Es el sistema de archivos predeterminados de FreeBSD. Aquí algunos comandos para su optimización. Tenemos la Options Quota. Esta opción permite a los administradores del sistema establecer límites en el uso del disco por usuario. Options Soft Update. La función Soft Update rastrea las escrituras en el disco y hace cumplir las dependencias de actualización de metadatos. Por ejemplo, actualizar mapa de bloques, para garantizar el sistema de archivos permanezca consistente. Options Suite dir para usar en entornos de uso compartido de archivos en redes que incluyen computadoras, Microsoft Windows y Apple Macintosh. Esta opción permite que los archivos en sistemas de archivos montados con la opción Suite dir hereden la propiedad de su directorio. Es decir, si es mi directorio, debe ser mi archivo. Options UFS ACL. La lista de control de acceso permite la asociación de información detallada de control de acceso discrecional con archivos y directorios. Esta opción requiere la presencia de la opción UFS EXTATTR. Esta opción lo que hace es que los atributos extendidos permiten la asociación de metadatos arbitrarios con archivos y directorios, que se pueden asignar y recuperar desde el espacio del usuario, así como desde dentro del kernel. También se recomienda que se incluya la opción UFS EXTATTR AutoStart. Esta opción, si se define, Fast File System buscará el subdirectorio attribute de la raíz del sistema de archivos durante la operación del montaje. Si se encuentra, el soporte de archivos extendidos se iniciará automáticamente para ese sistema de archivos. También tenemos la Options UFS dir hash, que implementa un esquema de búsqueda basado en hash para directorios con el fin de acelerar los accesos a directorios muy grandes. Ahora, por último, vamos a hablar sobre el Network File System. Network File System nos permite que un servidor comparta directorios y archivos con clientes a través de una red. Con Network File System, los usuarios y los programas pueden acceder a archivos en sistemas remotos como si estuvieran almacenados localmente. Network File System tiene muchos usos prácticos. Algunos de los usos más comunes incluyen que los datos que de otro modo estarían duplicados en cada cliente se puedan mantener en una sola ubicación y los clientes puedan acceder a ellos. También varios clientes pueden necesitar acceso al directorio USR ports dist file. Compartir ese directorio permite un acceso rápido a los archivos fuentes sin tener que descargarlos a cada cliente. En redes grandes, a menudo es más conveniente configurar un servidor Network File System central en el que se almacenan todos los directorios de inicio de los usuarios. Los usuarios pueden iniciar sesión en un cliente en cualquier lugar de la red y tener acceso a sus directorios de inicio. También se simplifica la administración de exportaciones de Network File System. Por ejemplo, solo hay un sistema de archivos en el cual se deben establecer políticas de seguridad o copia de seguridad. Los dispositivos de almacenamiento de medios extraíbles pueden ser utilizados por otras máquinas en la red.
Esto reduce la cantidad de dispositivos en la red y proporciona una ubicación centralizada para administrar su seguridad. A menudo es más conveniente instalar el software en varias máquinas desde un medio de instalación centralizado. En cuestión, podemos decir que el Network File System consta de un servidor y uno o más clientes. El cliente accede de forma remota a los datos que se almacenan en la máquina del servidor. Para que esto funcione correctamente, se deben configurar y ejecutar algunos pasos. Con esto concluiríamos con el sistema File System de FreeBSD.